No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Déjame hablarte directamente al corazón. Sé que vienes arrastrando un dolor familiar que parece inamovible. Sé que hay relaciones rotas que te han quitado la paz, momentos de silencio que han durado años, heridas que parecen no poder sanar jamás. Pero hoy quiero decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Tu situación no está perdida. Lo que el mundo ve como imposible, para Dios es apenas el comienzo de un milagro. Hoy vamos a invocar a un joven santo que entiende perfectamente lo que significa restaurar lo que parece destruido para siempre. Un adolescente que vivió con tal pureza, con tal amor por Dios, que el cielo mismo lo recibió como un héroe a los 15 años. Hablo de San Carlo Acutis, el santo de Internet, el joven que transformó su dolor en ofrenda, que comprendió que cada sufrimiento puede ser un regalo cuando se entrega con amor. Carlo nació en Milán, Italia, en 1991. Era un chico completamente normal. Le gustaban los videojuegos, pasaba tiempo con sus amigos, estudiaba como cualquier adolescente. Pero había algo diferente en él. Desde muy pequeño desarrolló un amor profundo, casi inexplicable, por la Eucaristía. Mientras otros chicos de su edad pensaban en divertirse, él decía una frase que lo definía todo: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Imagina un adolescente en medio del mundo digital, rodeado de tentaciones, de distracciones, y él eligiendo a Dios. No de manera aburrida o rígida, sino con una pasión juvenil increíble. Carlo era un genio de la computación que podría haber usado su talento para cualquier cosa, pero decidió crear un sitio web documentando milagros eucarísticos. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos, él transformaba la tecnología en una herramienta para acercar a las personas a Dios. Su vida no fue un camino de rosas. A los 15 años le diagnosticaron leucemia, un golpe que hubiera destrozado a cualquiera. Pero Carlo no era cualquiera. En lugar de hundirse en la tristeza, ofreció su sufrimiento de una manera que hasta hoy estremece. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Murió el 12 de octubre de 2006, pero no como alguien derrotado. Murió con una sonrisa en su rostro, con los ojos brillantes mirando al cielo. Sus últimas palabras fueron de paz, de amor. Y cuando el mundo esperaba que su historia terminara, en realidad apenas comenzaba. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó. No por sus logros académicos o tecnológicos, sino por su santidad extraordinaria. Un milagro oficial fue reconocido: la sanación de un niño brasileño con una condición médica considerada imposible. Carlo, desde el cielo, ya estaba intercediendo, ya estaba moviendo la mano de Dios para realizar lo impensable. Hoy quiero que entiendas algo profundamente. Carlo no está lejos de ti. No es un santo distante en un altar. Es un hermano mayor que entiende tu lucha, que conoce tu dolor familiar. Él vivió en el mundo moderno, enfrentó las mismas tentaciones que tú y eligió el camino del amor. Y ahora, desde el cielo, está listo para interceder por tu restauración, porque lo que tú consideras imposible, ese hijo que no habla contigo hace años, ese matrimonio que parece destruido, esa relación familiar que se rompió en pedazos, para Carlo y para Dios, es apenas el lienzo donde van a pintar un milagro. Estás a punto de experimentar algo extraordinario, no por tus méritos, no por tu perfección, sino porque hay un joven santo en el cielo que ha decidido tomar tu caso personal. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios en este momento. Carlo ya está presentando tu petición ante el trono celestial. Los ángeles ya están siendo despachados. Tu restauración familiar ya está en movimiento. Prepárate. Tu milagro está cerca.
La historia del pequeño Mateus no es un relato más. Es el testimonio de cómo Dios usa a los más jóvenes para manifestar su poder más extraordinario. Todo comenzó en Campo Grande, Brasil, en un hospital donde la esperanza había sido abandonada hace mucho tiempo. Mateus tenía apenas 6 años cuando los médicos declararon su sentencia: un páncreas anular, una condición congénita tan rara que cada día de vida era un milagro por sí mismo. Su cuerpo no podía procesar alimentos. Cada intento de alimentarlo se convertía en un suplicio de dolor, vómitos y sufrimiento. Los tubos de alimentación artificial se habían convertido en su única conexión con la vida. Su madre, Luciana, lo había visto todo. Cada cirugía, cada procedimiento, cada mirada de los especialistas que poco a poco perdían la esperanza. Los mejores hospitales de Brasil habían intentado todo. Equipos de cirujanos, gastroenterólogos, nutricionistas habían pasado por su caso sin poder ofrecer más que un pronóstico devastador. El páncreas de Mateus era como una fortaleza impenetrable, bloqueando cualquier nutriente, cualquier posibilidad de vida normal. Los médicos le habían dicho sin rodeos: llévelo a casa, prepare su despedida. Pero Luciana no estaba lista para rendirse. No con su hijo, no con su único hijo. Cada noche, mientras Mateus dormía conectado a máquinas, ella sentía que su corazón se desgarraba un poco más. Su cuerpo tan pequeño estaba consumiéndose. Sus ojitos hundidos, su piel casi transparente, hablaban de un sufrimiento que iba más allá de lo médicamente comprensible. 6 años de batallar contra un cuerpo que parecía estar programado para autodestruirse. 6 años de ver cómo cada gramo de comida se convertía en dolor. 6 años de hospitales, de noches en vela, de oraciones desesperadas. La medicina había dicho su última palabra, solo quedaba esperar, pero Dios tenía otros planes, y ese plan se llamaba Carlo Acutis. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su vida verdaderamente comenzó en Milán, Italia, donde su familia decidió establecerse poco después. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran personas exitosas en el mundo empresarial, con recursos económicos suficientes para darle a Carlo todo lo que pudiera desear. Pero él sería diferente desde el principio. No era un niño caprichoso ni materialista. Mientras otros niños pedían los últimos juguetes o videojuegos, Carlo mostraba un desapego sorprendente por las cosas materiales. Su madre recuerda que desde pequeño tenía una claridad espiritual poco común. No era un niño raro o ensimismado, sino alegre, comunicativo, con un sentido del humor increíble. Jugaba fútbol con sus amigos, disfrutaba de los videojuegos, pero nunca permitía que esas cosas lo alejaran de lo verdaderamente importante. Su primera comunión a los 7 años marcó un punto de transformación radical. Mientras otros niños veían la misa como un trámite aburrido, Carlo experimentó algo profundamente diferente. La Eucaristía no sería un ritual, sino el centro de su existencia. La Eucaristía es mi autopista al cielo, diría después. Una frase que no era un eslogan bonito, sino la declaración más sincera de su vida espiritual. Su pasión por la tecnología comenzó temprano. A los 11 años, autodidacta, comenzó a crear un sitio web documentando milagros eucarísticos de todo el mundo. No era un proyecto escolar, era una misión. Mientras sus compañeros perdían horas en redes sociales, Carlo usaba Internet para evangelizar, para mostrar los milagros continuos de Dios en la historia. Su pureza era legendaria en una cultura hipersexualizada. No era un chico antisocial o reprimido, sino alguien que había decidido conscientemente vivir con un estándar moral diferente. Cuando sus amigos hablaban de conquistas o veían contenido inadecuado, Carlos simplemente cambiaba el tema
o se alejaba sin juzgar. Sus padres recuerdan que nunca tuvieron que darle una charla sobre sexualidad o límites morales. Él mismo se había puesto los suyos, inspirado por su amor a Dios. Los videojuegos que adoraba se convirtieron en otra herramienta de crecimiento espiritual. Hacía ayunos voluntarios, ofreciendo el tiempo que normalmente jugaría como sacrificio por la iglesia. No era un asceta sombrío, era un adolescente que había descubierto que la felicidad no está en satisfacer cada capricho, sino en vaciarse para llenarse de lo eterno. Su servicio a los pobres era constante y discreto. No buscaba reconocimiento. Ayudaba en comedores sociales, conversaba con personas sin hogar, les compraba comida, les daba su atención. Para Carlo, cada persona era un sacramento viviente de Cristo. Su devoción a María era profunda. No era una devoción cursi o sentimental, sino una relación filial auténtica. La veía como su madre espiritual, su modelo de entrega total a Dios. La confesión no era un trámite mensual, sino un encuentro íntimo y frecuente con la misericordia divina. Buscaba constantemente la gracia, consciente de sus limitaciones humanas, pero confiando radicalmente en el amor de Dios. Carlo vivía como si el cielo estuviera a un paso de distancia, porque para él, literalmente, lo estaba. Octubre de 2006 llegó como un huracán a la vida de los Acutis. Un día, Carlo estaba planeando su próximo proyecto en Internet. Al siguiente, los médicos pronunciaban la palabra que ningún padre quiere escuchar: leucemia aguda. La rapidez fue demoledora. En cuestión de semanas, el cuerpo de aquel adolescente brillante comenzó a desmoronarse. Los primeros días fueron de shock absoluto. Su madre Antonia recuerda que inicialmente sintieron que el mundo se les derrumbaba. Pero Carlo fue diferente desde el primer momento. No mostró miedo, no mostró rebeldía. Su reacción fue algo que ningún médico, ningún psicólogo podría explicar. Una paz sobrenatural que trascendía cualquier comprensión humana. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo con una claridad que estremecía. No era un adolescente hablando, era un alma que ya había trascendido lo terrenal. La quimioterapia fue brutal. Cada sesión destrozaba su cuerpo joven. Pérdida de cabello, debilidad extrema, náuseas constantes. Pero su espíritu permanecía intacto. Seguía sonriendo a las enfermeras, preguntando por los pacientes a su alrededor, preocupándose más por el dolor de otros que por el suyo propio. En las noches más oscuras, cuando el dolor era insoportable, su madre lo encontraba orando, no pidiendo sanación, sino ofreciendo cada centímetro de su sufrimiento como una ofrenda. Mamá, le decía, el dolor es un regalo cuando se entrega con amor. Palabras de un místico, no de un chico de 15 años. Los médicos no entendían cómo mantenía tal serenidad. Los psicólogos querían estudiarlo, pero para Carlo, la muerte no era una tragedia, era una puerta. Hablaba del cielo como si fuera su próxima aventura, no como un final. Conversaba con su madre sobre María, sobre Jesús, sobre los santos, con una naturalidad que hacía sentir a Antonia que su hijo ya estaba más en el cielo que en la tierra. En sus últimos días, su habitación se convirtió en un santuario, no de tristeza, sino de una luz inexplicable. Enfermeras y doctores entraban y salían conmovidos, sintiendo que estaban presenciando algo más que una muerte, algo más cercano a una transformación. El 12 de octubre de 2006, Carlo exhaló su último suspiro. Pero no como alguien que se rinde, sino como quien cruza un umbral, con una sonrisa, literalmente. Su rostro, consumido por la enfermedad, irradiaba una paz que nadie podía explicar. Su funeral fue multitudinario. No era el funeral de un chico muerto, era la celebración de una vida que había tocado el cielo en la tierra. Sacerdotes, obispos, familias enteras llegaron a despedirlo, pero en el fondo todos sabían que no era una despedida, sino un
hasta pronto. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, no por decisión humana, sino porque era evidente que habían estado cerca de alguien extraordinario. Carlo había vivido lo que otros solo pueden imaginar, una santidad radical en medio del mundo moderno. Su muerte no fue un final, fue el inicio de un testimonio que inspiraría a millones. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Estás declarando que confías en que un joven santo puede mover montañas por ti. Cada me gusta es como un suspiro al cielo, una declaración silenciosa pero poderosa de que aún crees en milagros. Escribe en los comentarios: San Carlo Acutis, intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Así multiplicamos el poder de la intercesión. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada semana, nuevas oraciones, nuevos testimonios, nuevas esperanzas renaciendo. Y hablando de milagros continuos, necesito contarte algo extraordinario que desafía toda explicación científica. El cuerpo de Carlo Acutis, aquel adolescente que murió a los 15 años, permanece incorrupto en Asís, Italia, como un testimonio viviente de que la santidad no conoce límites de edad. La incorrupción no es simplemente que un cuerpo no se descomponga. En la tradición católica significa que Dios ha preservado milagrosamente los restos de alguien como señal de su santidad especial. Cuando los científicos y médicos forenses examinaron el cuerpo de Carlo en el santuario de la despojación, quedaron perplejos. No solo no había descomposición, sino que parecía como si hubiera muerto ayer. Está vestido con sus jeans favoritos y zapatillas deportivas, exactamente como le gustaba vestir en vida. Su rostro conserva una expresión de paz, casi como si estuviera dormido. Cada detalle está intacto. La piel, los tejidos, incluso el color, mantienen una frescura que desafía toda lógica médica. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba, y no es solo turismo religioso. Son personas que buscan un encuentro real con lo trascendente. Testimonios de sanaciones, conversiones, milagros inexplicables se acumulan alrededor de sus reliquias. Personas que tocan su ataúd reportan experimentar una paz sobrenatural, una sensación de que Carlo sigue intercediendo, sigue presente. Los científicos no encuentran explicación. Los médicos no comprenden cómo un cuerpo puede preservarse así después de años. Pero los creyentes lo entienden. Es una señal, una prueba física de que la santidad es real, de que hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Carlo no está muerto. Está más vivo que nunca, esperando ser invocado, esperando interceder por cada alma desesperada que lo busca. La historia de David contra Goliat no es solo un relato antiguo, es un testimonio eterno de cómo la fe pequeña puede derribar gigantes aparentemente invencibles. Sucedió en los campos de Efes Damim, un lugar árido y polvoriento donde el ejército de Israel temblaba bajo la sombra de un guerrero filisteo que parecía más un monstruo que un hombre. Goliat medía casi 3 metros de altura, su armadura pesaba más de 50 kilogramos, su lanza era como un árbol arrancado de raíz. Cada mañana salía desafiando al ejército israelita, gritando blasfemias, retando a cualquiera a enfrentarlo. Los soldados más experimentados se escondían, paralizados por el miedo. Y entonces llegó David, un pastorcito de 17 años, delgado, sin experiencia en batalla, vestido con una simple túnica de lana, llevando solo una honda y 5 piedras lisas del arroyo.
Olía a tierra mojada, a sudor de ovejas, a aceite de oliva. Sus manos estaban curtidas por años de cuidar rebaños, no de empuñar espadas. El calor era sofocante, el polvo se pegaba a la piel, el olor a sudor y miedo flotaba en el ambiente. Cuando David escuchó los insultos de Goliat, no sintió miedo, sintió indignación. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo?, dijo. Sus hermanos se burlaron, los soldados lo miraron con desprecio. Pero David sabía algo que nadie más entendía. No era su fuerza, sino la de Dios, la que determinaría la batalla. Exactamente como Carlo Acutis entendió que no era su genialidad tecnológica o su juventud lo que lo haría santo, sino su total entrega a Dios. Cuando David se plantó frente a Goliat, no iba armado con estrategias militares, iba armado con fe. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, gritó, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Una declaración que resonaba siglos después en las palabras de Carlo. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. La multitud contuvo la respiración. Goliat se burló, amenazó, maldijo. David dio un paso al frente, una piedra en su honda. Años de práctica pastoreando ovejas, un movimiento preciso. La piedra voló. Goliat cayó. Un gigante derribado por un muchacho que creía más en Dios que en sus propias limitaciones. Exactamente como tú estás enfrentando tu gigante hoy. Quizás sea una enfermedad que parece invencible, una deuda que no ves cómo pagarás, una adicción que te ha derrotado 1000 veces, un matrimonio que se desmorona, un hijo perdido. Tu Goliat tiene nombre y apellido y te grita cada mañana que eres demasiado pequeño, demasiado débil. Pero así como David tenía algo más que una honda, tú tienes algo más que tus recursos humanos. Tienes a Dios, tienes a San Carlo Acutis intercediendo por ti. Un joven que, como David, entendió que la verdadera batalla no se gana con fuerza física, sino con fe radical. Carlo miraba a Goliat de la leucemia con la misma determinación con que David miró al gigante filisteo. No con miedo, sino con la certeza de que Dios tiene la última palabra. Y así como David no solo derrotó a Goliat, sino que inspiró a todo un ejército, Carlo no solo venció su enfermedad con santidad, sino que está inspirando a millones a vivir una fe valiente. Tu gigante caerá, no por tu fuerza, sino por tu fe. Me llamo Jorge Eduardo Ramírez Silva, tengo 38 años, soy ingeniero civil en Mendoza, Argentina. Hasta hace un año, mi vida era un campo de batalla donde cada día perdía más terreno. Un cáncer de páncreas me había sentenciado. Los doctores fueron claros, tiene metástasis avanzada, 6 meses de vida máximo. Mi esposa Andrea lloraba todas las noches. Mis 2 hijos, Daniel de 12 y Sofía de 8, me miraban con una mezcla de amor y miedo que desgarraba mi corazón. Los tratamientos de quimioterapia me habían dejado reducido a un fantasma. Pesaba 52 kilos, cuando antes era un hombre robusto de 85. Mi piel amarillenta, mis manos temblaban constantemente. El dolor era tan intenso que algunas noches deseaba que todo terminara pronto. Mis días transcurrían entre consultas médicas, hospitales que olían a desinfectante y esperanza cada vez más débil. Teníamos una deuda de $42,000 en tratamientos. Mi seguro médico había colapsado. Mi empresa me había dado de baja. Cada factura era una puñalada. Mi madre me miraba y no podía contener las lágrimas. Hijo, vas a estar bien, decía, pero sus ojos me decían lo contrario. Fue mi cuñada María quien un día, después de una cena familiar donde nadie hablaba, me mostró un video sobre San Carlo Acutis. Mira, me dijo, este chico murió joven de leucemia y ahora intercede por milagros. Al principio lo vi como otra falsa esperanza. Un adolescente santo, por favor, pensé. Pero la desesperación es un territorio extraño donde uno acepta cualquier posibilidad. Comencé a orar a Carlo el 3 de marzo.
no con fe plena, sino con ese último suspiro de quien ya no tiene nada que perder. Carlo, le decía, si eres real, si realmente puedes interceder, necesito un milagro. Los primeros días no sentí nada, seguía igual de enfermo, pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Mi apetito mejoró ligeramente, dormía un poco mejor. El 21 de marzo, día número 18 de mi novena a Carlo, el médico pidió unos análisis adicionales. No esperaba nada. La consulta del 4 de abril cambiaría todo. No lo entiendo, dijo el oncólogo mirando los resultados, pero los marcadores tumorales han bajado drásticamente. Para el 15 de abril, una tomografía reveló algo inexplicable. Las metástasis habían comenzado a reducirse. No desaparecieron de golpe, pero era claramente un retroceso que ningún tratamiento podía explicar. El 12 de mayo, día del cumpleaños de Carlo, los médicos declararon mi caso como remisión inexplicable. Hoy, un año después, estoy completamente sano, sin un solo rastro de cáncer. La deuda la pudimos pagar con un proyecto que surgió inesperadamente. Mis hijos me ven jugar fútbol de nuevo. Mi esposa ya no llora de dolor, sino de alegría. Carlo Acutis, un chico de 15 años, me devolvió la vida. No tengo otra explicación. No solo intercedió por mí, me regaló una segunda oportunidad que ningún médico podía prometer. Su foto está ahora en mi mesita de noche. No como un santo distante, sino como un amigo que me salvó cuando nadie más podía. La Eucaristía no era para Carlo un simple ritual. Era su respiración espiritual, su oxígeno divino. Desde los 7 años comprendió algo que muchos sacerdotes tardan décadas en entender. Jesús no está representado en la hostia, está realmente presente. No era un símbolo, no era una metáfora. Era Él, completo, total, real. Cuando otros niños jugaban, Carlo investigaba milagros eucarísticos. Su habitación no tenía pósters de futbolistas, tenía mapas de lugares donde la hostia consagrada había sangrado, donde se había transformado literalmente en carne y sangre, evidencias científicas de un misterio que desafía toda comprensión humana. Antes de ir a la escuela, asistía a misa diariamente, no por obligación, sino por amor absoluto. Mientras sus compañeros dormían, él estaba arrodillado en la iglesia, contemplando el sagrario con una intensidad que trascendía su edad. Sus padres recuerdan que a veces pasaba horas en adoración eucarística, completamente absorto, como si estuviera conversando íntimamente con alguien invisible, pero totalmente presente. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase bonita, era su filosofía de vida. Mientras otros adolescentes buscaban atajos para la felicidad en fiestas, drogas, relaciones superficiales, Carlo había encontrado el camino directo, Jesús en la Eucaristía. Su proyecto web de milagros eucarísticos no era un hobby, era un apostolado digital. Documentó científicamente 136 eventos milagrosos alrededor del mundo donde la hostia se había transformado en tejido cardíaco, donde sangre real había brotado de formas inexplicables para la ciencia. Cada milagro era para él una prueba de que Dios no es abstracto, es concreto, no es una idea, es una presencia que puede ser tocada, analizada, experimentada. En Lanciano, Italia, documentó meticulosamente el milagro donde en el año 750 un monje, dudando de la transustanciación, vio cómo la hostia se convertía literalmente en carne y la sangre en 5 glóbulos sanguíneos. Siglos después, análisis forenses confirmaron que ese tejido corresponde a músculo cardíaco humano. Carlo veía estos milagros no como curiosidades, sino como invitaciones a creer que lo imposible es posible, que si Dios puede transformar pan y vino en su cuerpo y sangre, puede transformar cualquier situación imposible.
Su amor eucarístico no era contemplativo, era militante. Usaba su genialidad tecnológica para evangelizar. Antes de morir, su sueño era crear un sitio web que documentara cada milagro eucarístico, para que el mundo supiera que Dios obra más allá de lo que los sentidos pueden comprender. Cuando le diagnosticaron leucemia, su respuesta no fue de miedo, sino de ofrecimiento. Ofrezco todo mi sufrimiento por la Iglesia, dijo, y cada sufrimiento lo unía a la Eucaristía, cada dolor lo convertía en oración. Por eso hoy, desde el cielo, su intercesión es tan poderosa. Quien amó profundamente la Eucaristía en vida, intercede poderosamente desde la eternidad. Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó, Jesús en la Eucaristía, no como concepto, sino como presencia viva que transforma lo imposible en posible. Antes de continuar con el proceso de beatificación, quiero pedirte algo importante. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis puede interceder por tu milagro urgente, compártelo con alguien que necesite un milagro. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Un simple clic, un mensaje enviado podría ser el instrumento que Dios usa para transformar una vida completamente. La Iglesia Católica no beatifica por simple popularidad o simpatía. El proceso de canonización es más riguroso que cualquier investigación científica o judicial. Cada paso está meticulosamente documentado. Cada milagro es sometido a un escrutinio que desafía incluso los estándares médicos más exigentes. Carlo Acutis no se convirtió en beato por ser un joven simpático, sino porque su vida y su muerte cumplieron criterios teológicos y científicos extraordinariamente precisos. El camino hacia la beatificación comienza siendo declarado siervo de Dios, un título que se otorga cuando se detecta una vida de virtudes heroicas. Luego viene la fase de venerable, donde se estudia exhaustivamente su vida, sus escritos, sus acciones. Para llegar a beato se necesita un milagro oficialmente reconocido por la Iglesia. No vale cualquier historia bonita o testimonio emotivo. El milagro debe ser médicamente inexplicable, científicamente comprobado, verificado por expertos independientes. En el caso de Carlo, el milagro que abrió las puertas de su beatificación ocurrió en Brasil, con Mateus Stafanello, un niño de 6 años diagnosticado con una condición congénita llamada páncreas anular, una malformación que impedía su correcto funcionamiento, causando sufrimientos atroces. Los médicos habían declarado su caso como terminal. La madre, Luciana, cuenta que ya no esperaban vida, solo un proceso de muerte acompañado. La Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano sometió este caso a un análisis que duró años. No bastaba con un testimonio emotivo, necesitaban pruebas médicas irrefutables. Historias de sanación milagrosa deben pasar por 3 filtros: médicos, teológicos y científicos. Cada documento fue revisado, cada declaración contrastada, cada examen médico analizado milímetro a milímetro. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia presidida por el cardenal Agostino Vallini, en la Basílica de San Francisco en Asís, Carlo fue declarado oficialmente beato, no por unanimidad sentimental, sino por evidencia contundente. Fue el primer santo millennial, un mensaje potente para una generación que necesitaba ver que la santidad no es cosa del pasado, sino posible aquí y ahora. Para completar su canonización como santo, la Iglesia requiere un segundo milagro. Pero Carlo ya ha demostrado que su intercesión es poderosa. No es un santo de museo, es un intercesor vivo que obra milagros en el siglo XXI. La Iglesia verificó científicamente lo que muchos experimentamos espiritualmente. Carlo realmente intercede y su poder no conoce límites.
Carlo no era un santo de estampita, era un santo hacker, un programador celestial que entendía que la tecnología no es enemiga de Dios, sino una herramienta poderosa para evangelizar. A los 10 años, mientras otros niños jugaban con videojuegos, él ya programaba en HTML, JavaScript y PHP. Su primera computadora no era un juguete, era su púlpito digital. Creó su primer sitio web sobre milagros eucarísticos cuando Internet era territorio virgen, antes de YouTube, antes de Instagram. Cuando compartir contenido significaba programar cada línea de código manualmente. No era un geek desconectado, era un apóstol tecnológico. Sabía que cada clic, cada página web, podía ser una oportunidad para llevar a alguien más cerca de Dios. Sus videojuegos tenían reglas estrictas, máximo 1 hora diaria, y ese tiempo era literalmente una ofrenda. Ofrezco este tiempo de juego por las almas, decía. Mientras sus compañeros perdían horas en mundos virtuales, Carlo los transformaba en momentos de oración. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que otros hacen contenido viral. Su mensaje era claro: la tecnología puede esclavizar o liberar, depende de quién la use. Si existiera hoy, su canal de YouTube tendría millones de seguidores. Su TikTok sería un tsunami de evangelización digital. Imaginaba Internet no como un espacio de consumo, sino de comunión. Estas herramientas pueden acercarnos o alejarnos de Dios, decía. Depende de nosotros. Para la generación Z, Carlo no es un santo antiguo. Es el primer santo influencer, el primer santo que habla su lenguaje, entiende su mundo, que muestra que ser santo no significa ser aburrido, sino ser radical. Que la santidad no está reñida con la tecnología, sino que puede transformarla. Hoy, desde el cielo, sigue usando tecnología. Este video que estás viendo, esta oración que estás escuchando, no es casualidad. Es Carlo operando desde la eternidad, usando las mismas herramientas digitales que amó en vida para seguir llevando almas a Dios. No estás aquí por algoritmo. Estás aquí porque un santo millennial está haciendo clic en tu corazón. En un mundo donde la pureza se ha convertido en una reliquia antigua, Carlo emerge como un guerrero digital contra la cultura de la sexualización instantánea. No era un santo antiséptico, era un revolucionario de la castidad. Entendía que la pureza no es represión, sino liberación. Mientras sus compañeros de clase devoraban contenido pornográfico en los primeros teléfonos con Internet, Carlo desarrollaba una estrategia de guerra espiritual. No huía del mundo, lo transformaba desde adentro. Su arma principal: mirar a María como modelo, no como estatua intocable, sino como mujer real que eligió la dignidad. La pornografía no era para él una tentación, era una trampa digital diseñada para destruir almas jóvenes. Practicaba lo que llamaba custodia de los ojos. Si un anuncio, una imagen, una conversación amenazaba su pureza, la desactivaba inmediatamente. No por miedo, sino por amor. Amor a Jesús, amor a su futura vocación, amor a su propia integridad. Sus amigos recuerdan que nunca juzgaba, pero tampoco transigía. Cuando le preguntaban por qué no tenía novia, respondía: estoy enamorado de alguien más grande, y señalaba el sagrario. La sexualidad para Carlo no era un juego, era un sacramento, un don sagrado que no se desperdicia, se custodia. Entendía algo que pocos jóvenes comprenden, que la verdadera libertad no está en consumir, sino en elegir. Elegir esperar, elegir respetar, elegir amarse primero a uno mismo. En la cultura del hookup, del sexo sin compromiso, Carlo predicaba una revolución, el sexo como encuentro, no como consumo. La confesión frecuente no era para él un ritual, era un sistema de defensa espiritual, como un antivirus que limpia el alma antes de que los virus culturales la infecten.
Su devoción mariana no era romántica, era estratégica. María no era una imagen pasiva, era su comandante de batalla contra la impureza. Hoy, para la generación destruida por la pornografía, Carlo no es un santo inalcanzable. Es el hermano mayor que te dice la verdad sin condenarte, que te muestra un camino diferente. No predica desde un púlpito, habla desde la trinchera digital donde los jóvenes luchan cada día. Su mensaje es radical. La pureza no es una pérdida, es una ganancia. No es restricción, es libertad. No es debilidad, es la más poderosa de las revoluciones. Carlo no era un activista social, era un discípulo radical del Evangelio. Mientras sus compañeros gastaban mesadas en zapatillas de marca, él las convertía en comida para mendigos. No hacía caridad, hacía comunión. En las calles de Milán no veía estadísticas, veía rostros. Había un sin techo llamado Marco, con quien desarrolló una amistad que desafiaba todas las normas sociales. No era una relación de benefactor-beneficiado, sino de hermano a hermano. Le compraba café caliente en invierno, le llevaba sándwiches, pero más importante, le devolvía la dignidad con cada conversación. Un día llevó a su amigo más rico de la escuela a servir con él. No con un discurso, sino con el ejemplo. Nacemos originales y morimos fotocopias, le decía. Y demostraba que ser original significaba romper el guión del consumismo. Vendió su PlayStation no como un sacrificio dramático, sino como una liberación. ¿Qué valor tiene un juego virtual comparado con el valor de un ser humano?, decía. Su admiración por Madre Teresa no era romántica, era estratégica. Entendía que la justicia social no es ideología, es amor encarnado. Para Carlo, el pobre no era un problema a resolver, era Cristo mismo esperando ser reconocido. Acumular es idolatría, sentenciaba, y lo vivía. Su closet tenía lo mínimo, su corazón lo máximo. No predicaba desde un púlpito de clase media, sino desde las trincheras de la misericordia. Desafiaba el sistema no con panfletos, sino con pan compartido. Su mensaje para la generación actual es demoledor. Tu milagro económico no llegará por acumular, sino por dar. No por retener, sino por soltar. Si quieres que Dios multiplique tu recurso, diría hoy, primero déjalo ir hacia el que no tiene nada. No es un llamado a la culpa, es una invitación a la libertad. Libertad de poseer, libertad de compartir, libertad de amar más allá de lo transaccional. Carlo no pidió un cambio social, lo provocó con cada sándwich entregado, con cada PlayStation vendida, con cada mirada de dignidad devuelta a un rostro olvidado. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuándo, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Presiona el botón de me gusta si crees que este mensaje puede transformar vidas. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Envíalo a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para traer su milagro. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos, para diferentes necesidades. No estás solo en tu lucha. Miles de personas están orando contigo, creyendo contigo, esperando el milagro contigo. Las frases de Carlo no eran simples palabras de adolescente, eran revelaciones de un santo que había visto realidades que nosotros apenas vislumbramos. Tomemos sus declaraciones no como citas bonitas para Instagram, sino como mapas espirituales para navegar la vida. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase poética, era su estrategia de navegación existencial. Carlo comprendió algo que la mayoría de los cristianos no entienden. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro. No es un sacramento pasivo, es un portal de transformación.
Cuando decía autopista, hablaba literalmente. Para él, cada comunión era un salto cuántico espiritual. No veía el pan y el vino como símbolos, los experimentaba como presencia real de Cristo. Mientras sus compañeros buscaban atajos en la vida, éxito rápido, fama instantánea, placer inmediato, él había encontrado el verdadero atajo, Jesús en la Eucaristía. Su consejo práctico sería: no comulgues por costumbre, comulga por conexión, prepárate antes, agradece después. Cada misa no es un evento, es un encuentro. Cada comunión no es un momento, es un viaje. Su segunda frase reveladora: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No era un eslogan espiritual, era su algoritmo existencial. En un mundo de distracciones permanentes, Carlo había descubierto el secreto de la presencia constante. No hablaba de momentos espirituales, sino de una sintonía permanente. Como un programador que mantiene una conexión Wi-Fi constante, él mantenía una conexión con lo divino. Su cercanía no era religiosa, era relacional. No era un seguimiento de reglas, era un seguimiento de persona. Jesús no era un concepto para Carlo, era su mejor amigo, su confidente, su referente absoluto. Cada frase suya era un código de transformación. No eran frases bonitas, eran instrucciones de actualización espiritual. Carlo no predicaba, reprogramaba almas, y lo hacía con el lenguaje de su generación, directo, sin rodeos, radical. En las calles de Monterrey, México, donde el cemento parece tragarse los sueños, vivía Diego Armando Ramírez, un joven de 28 años cuya vida había sido secuestrada por una deuda que lo asfixiaba como una serpiente de concreto. Ingeniero civil de profesión, había perdido su trabajo en una constructora tras la crisis económica que azotó la región. 35,000 pesos mexicanos lo separaban de la bancarrota total, con su familia mirándolo con una mezcla de decepción y lástima que dolía más que cualquier número rojo en su cuenta bancaria. No era solo dinero lo que estaba en juego, era su dignidad, su futuro, su identidad. Cada llamada de los cobradores era como un disparo certero a su esperanza. Sus padres, Jorge y María, habían hipotecado parte de su pequeña casa para ayudarlo, lo que aumentaba la presión. Diego no dormía, no comía, no vivía. Sobrevivía. La depresión lo consumía más rápido que cualquier deuda. Fue su hermana menor, Valeria, quien le habló de Carlo Acutis, no con un sermón, sino con la desesperación de quien ve a su hermano desmoronarse. «Reza a Carlo», le dijo. «No tengo nada que perder», pensó Diego. Su oración comenzó un 15 de marzo, sin muchas expectativas, casi como un último recurso antes del colapso total. No rezaba con fe, rezaba con rabia. No pedía un milagro, casi lo desafiaba. «Si eres santo, demuéstralo», murmuraba cada noche. Los primeros 20 días fueron idénticos a los anteriores. Llamadas de cobradores, miradas de decepción familiar, el peso de la deuda como una losa. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente, no de golpe, no dramáticamente, sino con la precisión de un arquitecto divino reconstruyendo ruinas. Un antiguo compañero de universidad le contactó, no con trabajo directo, sino con una referencia. Luego, un tío que vivía en Estados Unidos le sugirió un proyecto de consultoría remota, pequeños movimientos que fueron abriendo canales que parecían completamente obstruidos. Para el día 40 de su oración a Carlo, Diego no solo había conseguido pagar la mitad de su deuda, sino que había firmado un contrato que le permitiría no solo recuperarse, sino prosperar. No era un milagro espectacular, era algo más poderoso, una restauración sistemática. Carlo no había eliminado el problema, había transformado a Diego. Lo había convertido de víctima a estratega, de derrotado a constructor. Su familia lo miraba diferente, no con lástima, sino con admiración. Su madre María le dijo algo que le atravesó el corazón. «Hijo,
Algo cambió en ti. No solo recuperaste dinero, recuperaste tu esperanza. Diego entendió entonces que el verdadero milagro no era la deuda pagada, sino el alma reconstruida. Carlo no hacía magia, hacía discípulos. No eliminaba problemas, transformaba personas. Y en el proceso devolvía la dignidad perdida. Su testimonio no era de eliminación, era de restauración. No era de escape, era de encuentro. No era de rendición, era de revolución interior. La relación de Carlo con María no era un protocolo religioso, era un vínculo de amor filial tan profundo que trascendía lo terrenal. Desde niño no veía a la Virgen como una imagen distante, sino como una madre real, presente, actuante. Su devoción no era un ritual, era una conversación íntima. Rezaba el rosario no como una obligación, sino como un encuentro. Cada decena era un diálogo, cada misterio una revelación. Mientras sus compañeros consumían horas en videojuegos, Carlo consumía su tiempo en contemplación mariana. No era un rezo mecánico, era una inmersión. Comprendía algo que pocas almas logran. María no es solo la madre de Jesús, es la madre de cada discípulo. Cuando rezaba, no pedía, conversaba, no suplicaba, compartía. Su madre, Antonia Salzano, recordaba cómo Carlo le decía: «Mamá, María me cuida más que tú puedes imaginar». No era una frase poética, era una declaración de experiencia mística. Para Carlo, María era un portal, no una estatua, un canal de gracia, no un objeto de decoración religiosa. Su preparación para la muerte, tan prematura, tan radical, llevaba la marca de María. No murió con miedo, murió con la paz de quien sabe que será recibido. Octubre, mes del Rosario, fue cuando partió. No fue casualidad, fue designio. Cada rosa que rezó fue como un ensayo para su encuentro celestial. Recomendaba a sus amigos el rosario no como consejo, sino como estrategia espiritual. Si quieres ver claro, decía, mira a través de los ojos de María. Comprendía su rol de madre de la Iglesia no como un título honorífico, sino como una realidad operativa. Su sufrimiento ofrecido por la Iglesia no era abstracto, era un eco del sí de María en la Anunciación. Cada dolor era una colaboración, cada lágrima una intercesión. María no era para Carlo una figura pasiva, era una guerrera espiritual. Y ahora, desde el cielo continúa su misión: cuidar, proteger, interceder. Por eso, invitamos a orar así: María, Madre Celestial, tu hijo Carlo intercede por nosotros. Tú que lo preparaste para el cielo, que lo sostuviste en su dolor, que lo recibiste en su juventud, une ahora tu súplica a la suya. Presenta al Padre nuestra necesidad imposible, que tu manto nos cubra, que tu ternura nos transforme, que tu intercesión junto a Carlo nos libere. No miramos tu imagen, buscamos tu corazón, no repetimos oraciones, establecemos un diálogo. Tú que dijiste sí en Nazaret, di sí ahora por nosotros. Amén. Escúchame bien, porque esto va directo al corazón de cada joven que siente que no encaja, que está saturado, que se siente perdido en un mundo de pantallas y presiones invisibles. Carlo Acutis no es un santo de vitrina. No es un tipo que vivió hace siglos predicando desde un pedestal inalcanzable. Fue literalmente uno de ustedes. Murió hace solo 18 años. Tenía Instagram antes de Instagram. Entendía los algoritmos antes que Mark Zuckerberg. Navegaba la adolescencia con la misma intensidad con la que ustedes scrollean sus feeds. Y eligió algo radical: ser santo en tiempo real. No algún día, no cuando sea mayor. Ahora, en plena zona de combate adolescente. Mientras sus compañeros buscaban likes, él buscaba a Dios. Mientras others se perdían en comparaciones digitales, él construía su identidad en lo eternal. Comprendía algo que ningún influencer les dice: tu valor no está en tus seguidores, está en tu conexión con lo infinito. El FOMO que los paraliza
ese miedo a perderse algo. Carlo lo transformó en un FOMO espiritual, miedo a perderse a Dios. Cuando todos sus amigos estaban perdiendo el tiempo en videojuegos, él los jugaba, pero con una disciplina militar. No los eliminó, los subordinó. Ayunaba de ellos estratégicamente, no para ser un ermitaño antisocial, sino para ser un guerrero digital consciente. Su mensaje no era abandona la tecnología, era domínala. No era antimundo, era pro reino. Entendía que cada clic, cada like, cada segundo de atención es una declaración espiritual. Mientras sus compañeros se ahogaban en ansiedad y depresión, él encontró el antídoto, la Eucaristía. No como un ritual aburrido, sino como un encuentro transformador. Cada misa era su recarga de batería existencial. Cada comunión era actualizar su sistema operativo espiritual. Miraba la pantalla de su vida y decidía ser el protagonista, no el espectador. La presión académica que los aplasta, el bullying que los hiere, la tentación sexual que los bombardea. Carlo no lo negaba, lo enfrentaba, no con moralina barata, sino con una estrategia de guerrero. Su arma, conexión radical con Cristo. Su escudo, pureza no como restricción, sino como libertad. Su método, transformar cada tentación en oportunidad de crecimiento. Desafío concreto para la generación que está escuchando. Si Carlo ayunó de videojuegos para conectar con Dios, ¿de qué puedes ayunar tú hoy? 1 hora menos de TikTok, un día sin compararte en Instagram, una semana sin contenido basura. No para ser un santo aburrido, sino para ser un guerrero espiritual cool. Porque santidad no es tristeza, es la versión más alta, más libre, más auténtica de ti mismo. Carlo no murió siendo un santo distante. Murió siendo un hermano mayor que les dejó un manual de supervivencia espiritual para la era digital. Y ahora, desde el cielo, los está mirando. No para juzgarlos, para animarlos, para recordarles que ser santo no es algo que sucede después, es algo que sucede ahora. San Carlo Acutis, joven testigo de Cristo, guerrero digital del cielo, vengo ante ti en este momento de profunda necesidad. No llego con palabras vacías, sino con el corazón completamente abierto. Tú que comprendiste el valor de cada latido, de cada segundo entregado a Dios. Tú que transformaste tu juventud en un testimonio ardiente, escúchame. Respira profundamente. Siente la presencia de Carlo a tu lado. Imagina su mano juvenil posada suavemente sobre tu hombro, transmitiéndote la paz que él experimentó, incluso en medio del sufrimiento. Te agradezco, Carlo, por tu ejemplo de pureza en un mundo de tentaciones. Cuando tus compañeros se perdían en la superficialidad digital, tú elegiste la profundidad espiritual. Agradezco tu devoción eucarística, ese amor radical que veía en la Eucaristía, no un ritual, sino un encuentro vivo con Cristo. Agradezco tu muerte ofrecida, no como una tragedia, sino como una ofrenda consciente por la Iglesia. Ahora, en este momento de intimidad espiritual, presento mi necesidad más profunda. No es un problema superficial, es un dolor que ha excavado trincheras en mi alma. Pausa. Siente el peso de tu herida. Permite que Carlo la observe con compasión divina. Mi situación no es simple, es un laberinto de dolor que parece no tener salida. Cada día es una batalla contra la desesperanza. No se trata solo de un problema externo, es una lucha interior que me consume. Las paredes de mi esperanza se han agrietado, los cimientos de mi fe tiemblan. He intentado resolverlo todo por mi cuenta, con estrategias, con trabajo, con voluntad, y todo ha fallado. Mis recursos se han agotado. Mis lágrimas ya no fluyen, están secas como un desierto interior. La oscuridad no es algo que viene de fuera, es algo que ha comenzado a habitar dentro de mí. Respira. Permite que cada respiración sea un espacio para que la luz de Carlo penetre. Carlo,
tú que experimentaste el dolor de la leucemia siendo tan joven, tú que ofreciste tu sufrimiento con una sonrisa, tú que no perdiste la esperanza ni un solo instante, ayúdame en mi lucha. No vengo a pedirte que elimines mi problema, vengo a pedirte que me des la fuerza para transformarlo, que mi dolor, como el tuyo, se convierta en una ofrenda, que mi herida, como la tuya, sea un portal de gracia. Si me concedes este milagro, prometo convertirme en un testigo, no un testigo perfecto, pero un testigo auténtico. Prometo usar mi sanación para sanar a otros. Prometo contar esta historia no como un momento de autocelebración, sino como una declaración del poder de Dios que obra a través de los más pequeños. Creo que me escuchas, Carlo, no con mis oídos físicos, sino con el oído del corazón. Confío en tu intercesión no porque seas perfecto, sino porque fuiste auténtico. Recibo mi milagro por adelantado, no como un cheque en blanco, sino como una semilla que Dios ya ha plantado. Presento esta oración al Padre por Cristo, en el Espíritu a través de ti, Carlo. Que mi súplica sea como el código que escribiste en tus programas, limpio, directo, sin ruido innecesario. Que mi fe sea como tu devoción eucarística, simple, radical, transformadora. Y que así sea. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios. Por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tome días, semanas o incluso meses. Pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde: recé por ti. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos, para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video, ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Di: oré esta oración él y Dios me respondió. Cuenta lo que pasó. Da gloria a Dios. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios.
Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.